Bienvenidos cada uno de ustedes a esta siguiente clase número 8. Hoy estaremos tratando el punto del protagonista, el Espíritu Santo. Quiero enfatizar, las cosas de Dios son espirituales y deben de ser siempre tratadas espiritualmente. Siempre ha habido todo lo mecánico, todo lo que el ser humano trata de hacer de una forma muy humana. Pero la misma palabra de Dios nos enfatiza que aún la palabra de Dios no puede ser solamente interpretada por medio de reglas que se sigan. Aun cuando las reglas son beneficiosas, no es suficiente. Quiero pues con esto decirles que cuando se trata de salir a evangelizar, a discipular, es necesario recordar que el trabajo es precisamente del Espíritu Santo. Que nosotros somos parte de ese trabajo, pero que es precisamente Dios el que trae ese crecimiento. Y debemos precisamente recordarlo de esa manera, porque es precisamente como las cosas funcionan. Aquí precisamente veremos cómo el Espíritu Santo trabaja y avanza, pero también la oposición está presente. No perdamos pues este punto a medida que avanzamos. En Hechos 2:46, la palabra de Dios nos dice: añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Si bien es cierto que el ser humano debe de ir y poner su cuerpo para avanzar, también es cierto que es Dios el que hace el trabajo. Uno de los versículos que hemos tratado en clases anteriores es el hecho de que Dios el Padre es quien trae a las personas a Cristo Jesús. Cristo es el que salva. Y nosotros somos instrumentos que debemos de ocuparnos en la oración para que eso se lleve a cabo. Por lo tanto, teniendo eso en mente, entendamos que Dios es el que hace el trabajo, y si nosotros hemos de ser efectivos en llevar el Evangelio, debemos pues seguir esta misión ungidos, dirigidos por el Espíritu Santo. Es Dios quien añade. Noten este siguiente versículo que tenemos aquí. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Uno de los versículos que me han impactado en la misión de Dios es este. Y dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Las puertas del Hades no pueden contra la iglesia. Entendemos que Satanás ha controlado y ha llevado a las personas a un dominio propio, bien por obediencia de las personas que lo buscan, o en el caso de los que morían, en donde la muerte estaba precisamente bajo el poder de Satanás. Aquí precisamente en este versículo encontramos una fuerza de la iglesia, desatando a aquellos cautivos, aquellos que están bajo el dominio de Satanás. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. La imagen que me gusta ver aquí es como la de un Rambo que va y conquista y libera a presos, a personas cautivas. Entra en el terreno del enemigo para liberarlos. Entendiendo esto,
de esta manera, la iglesia no debe ser una iglesia pasiva. Tu hermano, hermana, no puede ser una persona pasiva. Debes de creer en el poder invertido en ti, depositado en ti por Dios, para ir y liberar precisamente a los cautivos. Satanás y las puertas que él ha creado para frenar que las personas salgan de ahí no son resistentes ante la iglesia. Es como cuando un policía va a una casa y pide que la puerta se abra. Si no abren la puerta, el policía tiene la capacidad para poder abrir esa puerta y entrar y sacar a los cautivos. Esta es la imagen que Cristo nos está presentando aquí. Las puertas del Hades no tienen fuerza contra la iglesia. Todas las personas cautivas en el pecado están cautivas por el pecado, están atrapadas por el pecado, están bajo ese dominio del pecado. Y si nosotros entendemos el poder que hay en nosotros, depositado por Dios por medio del Espíritu, entonces nosotros acudimos a ese poder para ir y desatar a esas personas, liberarlas. Piensa, hermano, y mírate así como una persona de poder. Bien, avanzando precisamente con esa idea, quiero decirles que sí, la iglesia debe ser una iglesia agresiva. El cristianismo sentado, pasivo, que se limita a lo que es el domingo por la mañana, es un cristianismo que no avanza y que eventualmente muere. La iglesia tiene que ser activa y agresiva, liberando a las personas que están presas. Debe de ir a rescatar a las personas apresadas por Satanás. Con esto en mente, quiero moverme a lo que es el protagonismo del Espíritu Santo. Y quiero que observemos algunos textos que nos van a arrojar luz en este proceso. Por ejemplo, Cristo aquí de nuevo, en este versículo de Hechos 1:8, antes de él ascender a los cielos, declara este poder a los discípulos y se los promete. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Noten el punto, recibiréis poder. Una de las palabras que no son oficiales todavía, que al momento creo que lo será, es empoderar, habilitar, dar poder a una persona. Esto es lo que Cristo está diciendo aquí. Cristo promete un poder espiritual para que fuesen testigos de Él. Este poder del Espíritu, hermanos, es necesario ponerle atención. No es algo solamente del pasado, es activo hoy para las personas que acuden a Él. Por lo tanto, veamos precisamente aquí algunos pasajes que nos van a arrojar luz de la importancia de este tema. He sacado aquí diferentes porciones que estaremos viendo. La primera se encuentra precisamente en el capítulo 8 de Hechos. Los lentes que me gustaría sugerir que ustedes usen a medida que avanzamos en este estudio son los lentes del Espíritu Santo. Traten de observar cómo la iglesia avanzaba, cómo los discípulos progresaban por medio de ese poder que Cristo se lo dijo a Pedro y se lo dice a los discípulos en Hechos 1:8. Y posteriormente, en las jornadas misioneras, se dio precisamente una y otra vez la guerra, la batalla, de lo que le llamaríamos la luz contra las tinieblas, tinieblas contra la luz, o simplemente el Espíritu Santo contra las huestes de maldad, los espíritus que se oponen al Evangelio. A medida que los apóstoles avanzaban, la oposición estaba presente.
En cualquier lugar donde ellos entraban, había esa oposición. Querían frenar a Cristo Jesús de que avanzase. Observemos pues, bajo esos lentes y con esos puntos de vista, cómo estas cosas se dieron. En Hechos 8, la iglesia precisamente en Samaria estaba creciendo. Samaria es este lugar donde hay precedente, en donde Cristo precisamente entró y dialogó con aquella samaritana y logró precisamente que aquella mujer que había estado en búsqueda de una agua, un vacío espiritual, lograse entender que Cristo era la respuesta y como resultado fue a los samaritanos, a su gente, y los invitó a venir a escuchar a aquel que posiblemente era el Mesías. En efecto, los samaritanos fueron y quedaron impactados. Samaria tiene ese trasfondo, y cuando los apóstoles salieron a predicar, Samaria estaba lista para recibirlos. Y lo que nosotros encontramos aquí es exactamente ese momento. En Hechos 8, versículo 9, dice, pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad, y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por un grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, viendo las señales y grandes milagros que se hacían, y estaba atónito. Pauso aquí para decirles, el poder que trabajaba en este mago, obvio, es un poder opuesto al de Dios. Es un mal espíritu, es una fuerza del maligno, de las tinieblas. Al entrar los apóstoles, al entrar el evangelio con fuerza en Samaria, la oposición se da para que esto no continúe. Bien, el mago mismo queda impresionado con aquel poder de los apóstoles porque, obvio, hacían milagros. Y él mismo quiere tener ese poder y por lo tanto ofrece dinero para comprarlo. Pero antes de eso, es observar que él mismo fue bautizado. Satanás trabaja con astucia. Trata de filtrarse, de entrar dentro del mismo cristianismo para bloquear la fuerza interna de las personas. Las personas que creen en Cristo, que siguen a Cristo. En este caso tenemos precisamente a Simón como convertido, ofreciendo dinero para comprar aquel poder. Y solamente el poder del Espíritu Santo, como estaba precisamente aquí en estos apóstoles, podían bloquearlo. Vea lo que dice el 14. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos los apóstoles se daba el Espíritu Santo, ofreció dinero. La oposición se presenta, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. En términos de avanzar el Evangelio, parece ser algo lógico si alguien más quiere hacer lo mismo. Sin embargo, el discernimiento del Espíritu Santo en los apóstoles
determina esta acción por medio de Pedro. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Arrepiéntete de esto. Le dice: no tienes parte ni suerte en este asunto porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete y a ver si Dios tiene misericordia. En efecto, este hombre sí se arrepintió y buscó precisamente esa reconciliación y la obediencia. Como resultado, el evangelio continuó. Las paredes opositoras habían sido derribadas y los apóstoles y los evangelistas podían continuar sabiendo que Dios estaba con ellos. Como pueden ver, hemos visto aquí ese caso de Samaria, en donde había gente creyendo y donde había oposición del maligno, las puertas del Hades, tratando de resistir, de frenar y detener el cristianismo, el evangelio. Pero Cristo lo había prometido: las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Y les dice en Hechos 8, van a tener poder y van a poder vencer. Luego en el capítulo 13 tenemos precisamente otro caso similar. Aquí la oposición es obvia y es clara, que se quiere frenar a Cristo, al Evangelio, y de esta manera impedir que la luz avance. Dice precisamente en el versículo 4 del capítulo 13: ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Note el punto: el Espíritu Santo guiando precisamente a aquellos que hacen la voluntad de Dios. Para nosotros esto es algo extraño, hablar en estos términos, porque hemos sido muy mecánicos. Creemos en nuestros propios planes, en nuestros propios esfuerzos, en nuestras propias estrategias, en vez de buscar las del Espíritu Santo. El Espíritu Santo aquí está guiando. Las personas verdaderas, los verdaderos hacedores de discípulos, los verdaderos evangelistas, buscan la dirección del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que guía a donde están las personas. Y llegando, dice, a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos y tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío llamado Bar-Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Pablo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Puede ver usted claro. A donde quiera que entramos, por primera vez sobre todo, puede ser un lugar, una comunidad, una región, un país o una casa. La oposición se va a presentar por alguien, por el cual Satanás trabaja para frenar de que ese hogar no se convierta. Así sucedió. Quería precisamente frenar que el procónsul no creyese. En el versículo 13:9 dice: entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? La oposición, las paredes están allá presentes, pero el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, debe estar presente con los que van a derrotar al enemigo. Debe ser así. Ahora pues, le dijo Pablo, he aquí, la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo.
E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor, buscaba quien lo condujese de la mano. El poder de nuevo que Cristo prometió a Pedro, que Cristo promete a los 12, está aquí presente con los apóstoles, con los que iban anunciando, porque así debe ser. Cuando usted sale a evangelizar, a buscar hijos de paz, debe de buscar encomendarse en las manos de Dios para que sea Dios quien lo guíe, quien lo lleve a conectar con las personas perdidas. Conecte con Dios. Únase a Dios. Busque la guianza del Espíritu Santo. Como resultado, el procónsul, viendo que lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. El Evangelio, hermano, es poder, pero quien lo transportan, quienes lo llevan, los portavoces del Evangelio, deben de ser guiados por el Espíritu. De lo contrario, las paredes de la muerte, del Hades, de los presos, las de Satanás, no van a permitir que el Evangelio crezca. Es porque, hermanos, plantar iglesias, hacer discípulos, es demasiado difícil para muchas personas. Y hay muchas iglesias que tienen esa fachada de parecer iglesia, pero en efecto no lo son, porque no están siendo guiadas precisamente por el Espíritu. Son muy mecánicas, son muy sociales, hacen cualquier cosa religiosa, pero no necesariamente son iglesia. Pongamos atención a estos factores que deben de ayudarnos a entender mejor cómo la misión de Dios trabaja. En la siguiente porción que quiero que veamos cómo el protagonista, el Espíritu Santo, trabaja, es en el capítulo 16, versículo 16 y 18. Aquí se trata precisamente de una joven que tenía el poder de adivinación y era propiedad de personas que estaban haciendo mucha ganancia por medio de esta persona. Dice que prácticamente lo que sucedía, bueno, es que esta joven caminaba con Pablo y con los acompañantes, se decía, este hombre o estos hombres son hombres de Dios. Y lo que dicen viene de Dios y es de Dios, hablan del Altísimo. En efecto, así era. Pues no te lo que sucede. Dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Los lemanos, los que leen las cartas, los que supuestamente leen y entienden las estrellas y todos los movimientos, tienen esa tendencia de engañar con la mayor eficacia a las personas y a veces aún a los mismos cristianos. Bien, esta mujer produce mucho dinero. El engaño produce dinero. El engaño es lo que lleva a las personas a desviarse buscando otros medios porque el dinero es atractivo y en cuyas personas el dinero es su Dios. Eso es lo que buscan. Entonces, dice el 17, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. De nuevo, el poder de Dios está presente, surge y vence. Pero hay un problema. Hay gente resentida porque el dinero, la ganancia ha desaparecido y va a haber acción. Dice el 19, pero viendo sus amos que habían salido la esperanza de su ganancia,
prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Estimado estudiante, tú te has encauzado a estudiar. Te felicito por ello. Si puedes ver algo, la palabra de Dios necesitas conocerla y tener todas las herramientas, pero hay una herramienta que no puedes descuidar. La oración para que el Espíritu Santo sea el protagonista y no tú. Es imperativo entender estos factores. De lo contrario, Satanás está listo para hacerte daño. Y esta es la siguiente porción que vamos a ver aquí precisamente en el capítulo 19. Esta porción es fascinante porque a veces nosotros podemos creer que las cosas se dan por medio de declaraciones, en ciertas formalidades, con ciertas frases, y que de esa manera, con una oración en nombre de Jesús, pues ya las cosas se resuelven. Requiere más que eso. 19:11 al 20 nos narra lo siguiente. El poder del Espíritu estaba dándose y lo veía la gente, lo veían los magos, los exorcistas, y obvio que eran impactados por aquel poder que venía de lo alto, y entonces la gente creía. En esta porción entendemos que aún precisamente los judíos habían caído en el exorcismo, en la magia, en los poderes malignos, con un fin y un propósito: engañar a la humanidad y hacer dinero. Lo que sucede hoy, por todos lados encontramos a esos expertos supuestamente que le van a predecir su futuro o que le pueden hacer un trabajo de exorcismo. Bien, estos apóstoles, a medida que se movían y el poder con ellos, atraían la atención de estas personas, y eso es lo que sucede. Cuando usted es guiado por el Espíritu Santo, ese poder es notable. En cualquier lugar, familia, comunidad, región, país, donde usted entra, va a haber oposición, porque hay poder en usted. Dado a que hay poder, el poder mismo de la oposición, Satanás, va a ser visible, va a ser palpable, lo va a sentir, lo va a vivir. Y esto es lo que aquí sucede. Estos exorcistas judíos creyeron que con decir ciertas palabras, ciertas frases, podían hacer lo mismo que los apóstoles hacían. Y se atrevieron. Se atrevieron a decir a un endemoniado, a una persona de mal espíritu, en nombre de Jesús, el que predica Pablo, en nombre de Él, te damos órdenes que salgas. No hay nada mágico en las frases. Se tiene que creer y tienen que ir ungidas con el mismo espíritu para que eso funcione. Aquel hombre con el mal espíritu declaró a ellos de esta manera: a Pablo conocemos y a quien predica Pablo, pero ustedes, ¿quiénes son? Y aquel hombre cayó sobre aquellos exorcistas con golpes, los hirió, los desnudó, y aquellos judíos exorcistas huyeron desnudos. Si puedes ver, hermano, hermana, el protagonista del Espíritu Santo no puede quedar atrás, no lo puedes dejar atrás. Tú puedes avanzar en ciertas formas, que en ciertos eventos, y puedes ser un gran cerebro quizás en estrategias, en eventos, y atraer a multitudes de personas, pero solamente el Espíritu Santo es el que puede hacer el trabajo de la iglesia, por medio de ti, obvio. De lo contrario, hay un engaño, no se da.
Y hoy en este tiempo sufrimos del verdadero evangelio, del genuino evangelio. Y yo te invito, hermano, hermana, tú que sobre todo estás tomando estas clases, no descuides el Espíritu Santo. Con estas porciones que he traído aquí de Hechos, relacionadas con la promesa de Cristo, recibiréis poder, y las puertas del Hades no van a prevalecer contra ella. Dejo claro aquí que el trabajo de la iglesia no puede hacerse de otra forma más que por medio del mismo Espíritu Santo. Invítalo a que sea parte de tu vida, para tu propio bien, para tu propio beneficio. Pero invítalo sobre todo cuando vas a salir a conquistar las almas perdidas. Ve en nombre de Cristo, ve con el Espíritu Santo para que Él te guíe. Búscalo, procúralo. El Espíritu Santo no es cosa del pasado. Si bien es cierto que los poderes sobrenaturales no los tenemos con nosotros en una forma tan tangible como lo era en aquel tiempo, el Espíritu Santo sigue siendo nuestro poder, nuestra fuerza. Y solamente aquellos que lo entienden y lo procuran son los que logran penetrar en los lugares que están conquistados, poseídos por Satanás. Son los que logran ir y rescatar almas y almas, comunidades y comunidades para Cristo. Te invito a considerar esto. La última porción sobre esta clase es precisamente sobre Efesios. Efesios 2.2 nos da luz un poco más sobre esto, y luego, obvio, el capítulo 6 aún precisamente más sobre este mismo tema. Efesios 6, 2.2 dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Tenemos una oposición. Y esa oposición, en el capítulo 6 de esta misma epístola, dice claramente que no tenemos una lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad. Así es. Nos dice que tenemos una lucha fuerte y por lo tanto precisamente necesitamos nosotros prepararnos con la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Puede ver? La fuerza satánica está presente. Y si tú entrarás a conquistar almas perdidas, debes de entender, hermano, que vas a entrar a conquistar personas atrapadas por Satanás, y solamente con el Espíritu Santo podrás avanzar en ello. Considéralo. Te invito a que lo pienses fuertemente, lo medites, lo implementes, lo lleves a cabo. Satanás está listo para hacerte la guerra, y te la va a hacer. Entre más poder agarres de Dios, más fuerte será su poder. Pero este es el punto. En los ejemplos que hemos visto, nunca Satanás pudo contra el Espíritu, contra la iglesia. Es una promesa. Es una promesa que Dios ha hecho. Nos da poder. Poder para vencer al enemigo. Poder. Ese poder te llevará a grandes triunfos. Que Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Haz buen uso de lo que Dios pone a tu alcance. Ve en nombre de Cristo y busca ser lleno del Espíritu Santo, como Cristo lo dijo. Si ustedes son padres malos y siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más vuestro Padre os dará el Espíritu Santo si se lo piden? Que Dios te bendiga ricamente, mi hermano.